Buenas noches, ¿cómo están amigos? Es un honor, un placer. Gracias por estar conectados acá con nosotros. Les habla Argel Mancilla. Este es oficialmente nuestro primer programa del podcast llamado 7DN. 7DN, que significa 7 Days No. Yo voy a estar explicando. Básicamente este podcast es un podcast que está dedicado acerca de la paternidad, protección y fe. Cómo nosotros podemos, como una persona quizás como yo, que no tuvo esa figura paterna, ¿verdad? Cómo crecí sin tener ese padre al lado mío, que me hizo así a mí no seguir ese patrón, ¿verdad? Donde para los estándares de la persona se podría decir como una persona que había sido un mal padre. Pero la razón por la cual estoy haciendo este podcast es porque en mi intención de ser un mejor padre, empecé a buscar libros, empecé a leer, ver podcasts, empecé a ver videos en YouTube y me empecé a nutrir con información. Y debo decirte que este camino no hay nada mejor que hacerlo acompañado. Para eso es un honor para mí traer a dos personas que considero amigos míos. Primeramente, el pastor Eduardo Key y mi hermano ministro Luis Jove. Pastor, identifíquese, diga ustedes cuántos hijos tienen, su nombre, saluden a la audiencia. Bueno, saludos para todos. Primero que nada, bueno, bendiciones a las personas que nos miran, a las personas que se van a ir conectando en este programa. Bueno, soy el pastor Eduardo Key, como bien dijo el ministro Argel. Hijos, de los que yo conozco, de lo que entiendo y de lo que sé, tengo dos hijas, ¿no? De lo que yo estoy entendido, hasta ahora tengo dos hijas, una de 18 años y una acaba de cumplir 9 años, ¿verdad? Y bueno, tengo dos hijas, digamos, paternamente de sangre, ¿no? Y bueno, eso por mi lado, ¿no? Bueno, qué bendición para mí. Muy buenas noches a todos. Gracias, Argel, por habernos invitado. Para nosotros también es un honor estar hoy, miércoles 30, ya culminando el mes en este programa, tu primer programa. O sea, podemos decir que somos privilegiados en esta invitación, ¿no? La primicia para el Señor. Bueno, mi nombre es Luis Jove. Yo tengo dos hijos, uno de 9 y el otro acaba de nacer en tiempo de pandemia. ¿Okay? El profeta Jeremiah. Entonces, para nosotros es un honor estar contigo, Argel. Claro que sí. Gracias, claro que sí. El tema de como lo pueden ver en el título, es paternidad en tiempos de pandemia. Estamos ahorita, se ha cumplido ya, vamos para el 7º mes, ¿verdad? Donde hemos vivido quizás el cambio mundial más grande que ha existido en la historia moderna, ¿verdad? Donde nadie se hubiese podido imaginar hace 7 meses que el mundo completo estuviese en pandemia. Para eso quiero invitarlos que nos sigan en nuestra página en Facebook y en YouTube, 7DN Podcast. Igualmente, bueno, yo soy padre de 3 niños. Tengo una niña que acaba de entrar en la adolescencia, Alejandra, de 13 años. Tengo un niño de 4 años, Nathan, y una baby que acaba de cumplir 1 año, Elise. Entonces, tremendo, pastor, porque no se da cuenta, ¿verdad? Cada niño quizás a lo mejor naciera en la misma casa, nacieron los mismos padres y madres, y uno se da cuenta que cada uno es diferente, cada uno tiene sus cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que es 7 Days Notice? Muchas veces se dice, pero ese nombre, Luis me preguntaba, pero traté de buscar un nombre un poco más religioso y decía, no, eso es algo, yo trabajo en la administración de empresas, ¿verdad? Aquí en la Florida hay un término que se llama 7 Days Notice. Se usa cuando un inquilino viola el contrato de arrendamiento por una causa diferente al pago. O sea, estamos diciendo que una persona hizo una bulla, hizo una fiesta, cometió una irregularidad. So, nosotros como Property Management Company, nosotros le mandamos. Hay 2 tipos de 7 Days. Hay un 7 Days to Cure, que es decir que en 7 días tú no puedes repetir eso, o puede ser una cosa severa como 7 Days to Vacate, donde nosotros te podemos sacar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Partiendo de ese concepto, padres,
estamos ahorita siendo servidos con este 7-day, pero para mejorar. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos dado cuenta que muchas de estas personas, inquilinos, quizás nunca habían vivido en apartamentos, eran personas que tenían casa, venían, y de repente tú lo llamas y le dices, mira, ayer a la 1 de la mañana estaba haciendo, y él, en serio, muchas personas ni siquiera se habían dado cuenta que estaban haciendo sonido y no tenían no estaban en la percepción de que, wow, entonces las personas se vuelven un poco más cautelosas. Entonces, de la misma manera, que hay padres que quizás a lo mejor no tienen conceptos, no tenían de repente el mentor o la fórmula para seguir. Entonces, mi primera pregunta para los invitados, o sea, ¿cree usted que uno, a pesar de no tener un ejemplo como padre, uno puede ser un buen padre? Y si eso es positivo, ¿cómo pudieras aprender? ¿O ustedes cómo aprendieron a ser ustedes buen padre? Sí. Pastor. Sí, bueno, primero que nada, yo sí creo que una persona que no haya tenido padre puede llegar a ser buen padre. Incluso no necesariamente que no haya tenido, porque hay personas que han tenido padres, pero su ejemplo no ha sido bueno. Y también entendemos que todos los padres van a cometer errores. O sea, nosotros vamos a cometer errores, todos vamos a cometer errores. Y una de las cosas que yo creo que, bueno, verdaderamente Dios quiere es que cada vez más las generaciones vayan mejorando. Entonces, yo no quiero cometer los errores que cometió mi padre ni que cometió mi abuelo. Entonces, primero tenemos que entender cuáles fueron esos errores, ¿no? O sea, conocerlos. Muchas veces la gente quiere negar esos errores, ¿no? O sea, entonces yo creo que primero para poder corregir un error hay que identificarlo. Entonces mucha gente, por ejemplo, le cuesta como aceptar el error porque tal vez sí han tenido su padre y han idolatrado la figura del padre. Entonces, no, o sea, mi papá no era alcohólico, él era un bebedor social. No, sí. Mi papá no era un abusador, él a veces se molestaba. No, mi papá, un ejemplo, ¿no? Entonces, no, mi papá no era un jugador empedernido, él de vez en cuando jugaba la lotería y los caballos. Resulta que a lo mejor el papá, o sea, perdió la casa porque un día jugó en una lotería o se fue a un casino, ¿no? Entonces, primero entender eso, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a entender lo que es bueno y lo que es malo? O sea, ¿cómo tú vas a entender a lo que es malo si no conoces lo bueno primero? Pero definitivamente sí, una persona está en su propio derecho, ¿verdad?, de mejorar, y no porque haya vivido una experiencia de sus padres la va a repetir. Ahora, hay que dejar claro que esto no va a ser fácil. O sea, en inglés hay un dicho que dice que así como mira el mono, así el mono hace, ¿no? Entonces, muchas veces, también nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he dicho, por ejemplo, bueno, mi papá tenía esto, yo no voy a hacer esto, y de repente te ves haciéndolo y tú lo termina haciendo. Sí, ¿no? Yo tengo siete conceptos que he estado en esta investigación haciendo, ¿verdad? Que lo he tratado de implementar. Por te repito, esos 7 conceptos un poco más explicados los voy a poner luego al final, ya grabé el video, donde el primer concepto principal, en mi caso particular, mi papá tuvo 6 hijos con 3 diferentes esposas. Yo mandé una encuesta a todos mis hermanos, ¿verdad? Todos llevamos a la conclusión, con el respeto, sin interés de jugar ni decir las situaciones, ¿verdad? Que cada uno vive. Sí. Todos llegaron a la conclusión de que él había sido un mal padre por el hecho de que había procreado muchos hijos y en realidad no tuvo la habilidad de cuidarlos a todos. Hubo una hermana que no me respondió la encuesta porque le toqué algo bien profundo a ella. En tu caso personal, Luis, yo por lo menos el primer punto principal es Dios, ¿verdad? Yo entendí que a través de los proverbios, que bastante habla de eso, yo necesitaba sabiduría en una área específica y la Biblia fue la fuente principal para mí. Y no solamente eso, sino cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, me empecé a rodear con personas como ustedes, ¿verdad? Me encontré mentores, encontré personas que dicen, wow, mi papá era así, pero mira, me gusta como el pastor Eduardo lo reprende a la hija, me gusta como Luis hace con esto. Y de los errores de mi papá, porque también se aprende de los errores, aprendí. Entonces, mi primer punto principal fue
Dios, buscar la sabiduría a través de la Biblia y aprender los errores. En tu caso particular, Luis, ¿cómo fue tu relación con tu padre? ¿Tuviste un buen ejemplo? En sí, o sea, yo vengo también o sea, mi mamá y mi papá, una pareja disfuncional, o sea, yo tengo, imagínate, estás hablando que por parte de mamá son 4 hermanas y por parte de papá son 3 hermanas. Yo soy el único varón de 7 hermanas. Wow. Mi papá con 3 mujeres distintas y mi mamá con 2 hombres distintos. Entonces, cuando tú ves ese patrón, primero, para mí al principio, o sea, obvio, en mi adolescencia, yo era el único hombre en la casa, ¿entiendes? Pero no tenía a alguien paterno, entonces por lo tanto mi vida fue descontrolada. Yo hacía lo que yo quería por no tener la presencia de un padre, ¿entiendes? Mis hermanas eran hermanas, así de sencillo, a pesar de que querían poner un carácter y poner un lineamiento, sencillamente eran mis hermanas, no mi padre. Con mi padre tuve mucha diferencia y llegué, bueno, incluso fue tanto así de que yo me he casado 2 veces y yo estaba, ¿sabes qué? Y los patrones los estaba siguiendo. Yo estaba siguiendo los mismos patrones de mi papá y se repiten los patrones hasta que Cristo llegó a mi vida. O sea, allí indiscutiblemente mi vida dio un giro de 180 grados y llegué un día y me paré en la brecha y dije, yo no vuelvo atrás, yo no quiero... Dios permitió de que yo viviera todas esas cosas para que yo tuviera una experiencia, para yo poder contar. Incluso hoy día estamos aquí parados 3 varones de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? De la experiencia, ¿verdad?, que nosotros tuvimos en nuestro pasado, ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos abrir nuestros corazones para que personas que estén viviendo algo parecido digan, hey, hay un camino y hay otra puerta que no es la que tú tienes. Tremendo. Es importante lo que los dos han mencionado, porque dijo que se vio repitiendo cosas de su padre de una manera involuntaria, y Luis igualmente dice que estaba tratando, se vio un segundo matrimonio. Haciendo la investigación, ¿verdad? Para este podcast me tomó un mes de investigar, orar y dejar que las emociones pasaran, porque no fuera algo como que, ay, sí, que quiero hacer un podcast por hacerlo, porque es de moda, sino para traer un valor. So, básicamente, me di cuenta, ¿verdad? Yo en el mundo, cuando estaba en el mundo, yo declaré de que yo quería tener una hija a los 28 años. No me preguntes por qué. Yo decía que quiero tener una hija a los 28 años. Y entonces mi esposa me dice así, te apuesto, ¿a qué edad te tuvo tu papá? Y apenas el mes pasado, yo dije, wow, yo tengo la cédula de mi papá. Mi papá nació en el 50, yo nací en el 78. De una manera, o sea, inconsciente, yo estaba tratando de gritar al mundo, no, yo voy a tener una hija fuera del matrimonio, ¿verdad? Y yo le voy a demostrar, no sé, al mundo, a él, de que yo sí la voy a creer, yo sí la voy a criar, yo sí voy a estar por ella y yo no la voy a abandonar. Y esas son cosas que uno hace ataduras con la lengua, uno no sabe ni lo que declara y eventualmente lo que sufren son los niños, porque lamentablemente tengo una hija fuera de matrimonio, ¿verdad? Que la amo, que la quiero, pero definitivamente entendemos lo que son los, o sea, la dificultad que es tener una hija que no esté en tu casa. El segundo concepto que tengo es el tiempo vuela. Es decir, con los niños estamos claros que los días son largos, pero los años son cortos. Hay un señor judío que vive aquí, que cada 2 o 3 veces a la semana, cuando lo veía, me preguntaba, me decía, Argel, ¿cuántos hijos tienes? Yo le decía 3. Argel, ¿cuántos hijos tienes? Entonces sí me decía, disfrútalo, porque cuando te das cuenta ya se van. Y me lo decía cada rato y yo decía, pero este señor está teniendo problemas en la memoria. Pero fue como que Dios diciendo, mira, escúchalo. O sea, entonces ahí es donde yo te hago este reto a ti que me estás viendo en este momento.
es tan importante ese happy hour, es tan importante ese partido de fútbol, es tan importante ese partido de golf, que tienes que faltar a un cumpleaños de tu hijo, una actividad de la escuela, algo, ¿sabes? Entiende, los días van a ser difíciles, especialmente, bueno, Luis tiene un niño recién nacido, yo tengo una niña de 1, difícil los días largos, pero a la postre, los años son cortos y después vas a encontrar personas que dicen, yo extraño a mi bebé cuando estaba chiquitico. Entonces, basado en ese concepto, yo les tengo una pregunta. ¿Cuándo se despertó su instinto paternal? En mi caso, ya yo les decía que yo declaraba a los 28 años. ¿En ustedes se despierta el sentido paternal como que yo quiero tener hijos? Luis. Bueno, yo voy a abrir mi corazón porque durante el embarazo de mi primogénito, de Eduardo David, los 9 meses, sabes, nosotros, la relación de mi esposa y la mía comenzó de la manera de que no debía comenzar para lo natural. O sea, para cualquier persona dice, hey, estos comenzaron, pero Dios tenía hecho de esa manera. Y entonces, durante los 9 meses del embarazo de ella, yo creo que no había caído de que iba a ser papá, porque yo todavía seguía viviendo mi vida de soltero. O sea, eso era... ella estaba embarazada y yo seguía viviendo mi vida de soltero como que si no pasó nada. Como decíamos anteriormente, era repitiendo los patrones. Yo me vengo a dar cuenta de que iba a ser papá cuando desde el quirófano abren la puerta y viene el doctor con el bebé llorando y me dice, ¿quién es el papá de Eduardo David Joven? Y yo quedé, o sea, yo estaba, y entonces yo levanto la mano y yo, bueno, yo. Y en esa, me dice, tome a su hijo. Él venía llorando de una manera, o sea, que no lo podía contener. Y cuando él llega a mis brazos, él hace un silencio y wow, yo todavía no conocía de Dios, pero ahí sentí, o sea, el primer contacto entre él y yo, ahí al tomarlo de los brazos, allí caí a memoria y dije, wow, ya soy papá. Ahí te cayó la... Pastor, Sí. ¿usted cree que nosotros los hombres, usted cree que nosotros los hombres tenemos ese gusanito reloj biológico como las mujeres para, tengo que tener hijos, tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo que tener hijos? ¿Usted cree que tenemos ese gusanito biológico? Bueno, yo creo que yo conozco personas, hombres que me dicen que no quieren tener hijos y tienen 40, 50 años y no se han casado, no quieren tener hijos. Pero bueno, no se han casado, pero sí están como los coliflores, ¿no? De flor en flor. Es interesante porque los escuchaba y cuando estábamos hablando de los padres y todo eso, ¿no? Pensaba yo ahorita que interesante que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Los tres hemos pasado por situaciones de divorcio, ¿no? Y hoy justamente, Argel ahorita nombró eso y mira, bueno, saben recientemente, algunas personas que me verán, que me conocen recientemente, mi padre falleció, se fue con el Señor. Está en un mejor lugar, gloria a Dios. Pero voy hablando yo con una tía mía, que es la hermana menor de mi papá, porque mi abuelo se casó varias veces. Y yo recuerdo que mi papá a veces tenía, y esto es importante que lo expresemos así, como tú decías, no estamos hablando para deshonrar, sino que bueno, creemos que esto va a ser edificación para muchas personas que a lo mejor se van a sentir identificados. En mi caso, de verdaderamente mi deseo fue honrar a mi padre, hasta incluso después de muerto en todas las cosas, ¿no? Y muchas veces entendí, por ejemplo, mi papá lo abandonaron cuando él era un niño, cuando fue un niño, su mamá, o sea, literalmente lo abandonaron, mi abuela era americana, vivió en Venezuela, y de repente ella no podía con esa cultura y se fue. Y aparentemente mi abuelo no pudo manejar eso, mi papá lo pusieron internado. Entonces él siempre tuvo estas cosas y yo creo que en su corazón de alguna manera, ¿no? Él llegó, dice que conoció a su papá cuando tenía como 18 años, no sé. Pero él no quiso repetir ese patrón, él quiso casarse, él quiso tener esposa y literalmente mi papá y mi mamá vivieron casados 31 años y los separó la muerte, ¿no? Pero es interesante porque estamos hablando de esto, de lo de ser papá y todo eso, ¿no? Y fíjate que él tenía el deseo de no ser igual que mi abuelo.
Pero entonces cuando yo de repente hacía algo, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, pasé la situación que pasé por el divorcio, él me decía, tú eres igual que tu abuela, y me decretaba eso, lo que tú decías en las declaraciones. Y hoy, ¿verdad? Yo hablando con la hija menor de mi abuelo, que es mi tía, pero yo soy mayor que ella. Ella, imagínate, ella tiene ahorita 30 y pico años. Y hablamos, conversamos acerca de algo y decimos, wow, qué impresionante que en nuestra familia, por ese lado, por el lado de mi papá, todos, absolutamente todos los primos, hemos pasado por divorcio, ¿no? Ella no ha pasado por divorcio, pero ha pasado por cosas muy difíciles. Igual mi hermana la pequeña, pero también tardó un tiempo en casarse y todo eso. Me llamó la atención que tú contaste lo de los 28 años, porque hoy hablando con ella, mi papá murió el 22 de agosto. Y ese fue el mismo día que murió mi abuelo. ¿Qué les parece eso? Impresionante. El mismo día, o sea, mi papá murió el mismo día que mi papá murió. Y hoy estamos hablando de eso. Y yo me dice, eso no debe ser una casualidad. Le digo, bueno, qué impresionante. Claro que sí, no hay casualidad. Sabemos que no hay casualidad. Ahora, con respecto a la otra pregunta, yo sí creo que dentro de nosotros, como hombres, ¿verdad? Yo creo que Dios, el deseo de Dios es que nosotros sí quiere que seamos padres. De hecho, una de las primeras cosas que yo entiendo cuando vengo a los caminos del Señor, al igual que ustedes, yo verdaderamente creo que aprendí. Yo digo que no he aprendido a ser buen padre todavía, que estoy yo creo que esto es algo que se termina el día que o se muere el padre o se muere el hijo, ¿no? Pero sí creo que es un caminar que uno va creciendo. Pero el día que aprendí que quería ser buen padre, que quería hacer lo mejor como ser buen padre, a pesar de los errores que ya había cometido para ese tiempo, definitivamente sí creo que Dios pone en tu corazón eso, porque yo antes de conocer a Dios quería ser padre. Recuerdo cuando mi primera hija nació, fue lo primero que vi, todo eso. Pero el punto no es ese, el punto es que no es lo mismo querer ser padre conociendo a Dios que sin querer a Dios. Ahorita Luis contaba eso, lo de quién es el padre. Yo me acordé que un amigo mío tiene un cuento parecido. La única diferencia es que cuando el doctor salió y le dijo quién es el padre, él venía ya a una celebración con una botella de champaña y venía completamente ebrio y dijo, yo soy el padre. Entonces claro, y él quería ser padre, pero cuando tú no conoces a Dios, la forma de querer ser padre, a conocer a Dios, sí. a querer ser padre. Yo tengo un concepto que de repente a lo mejor pueda diferir en cuanto a eso. Yo llegué a la conclusión que hay personas que tienen en su deseo no ser padre, ¿verdad? Que no todo el mundo está hecho para ser padre. Yo pienso en el sentido padre o madre. Yo digo, por ejemplo, hay personas que por ejemplo, una sociedad machista, donde un hombre si decide, no, yo no estoy preparado para ser padre, pero entonces ya está a los 38, este está soltero, no tiene hijos, y entonces ya lo ponen como que, lo fuerzan como que, este tipo es medio raro. Pero yo veo que hay personas que son felices siendo solteras, personas que son felices teniendo una mascota, hay personas que de repente, como padres serían un poco irresponsable, ¿verdad? Entonces, nosotros... ahora que tú dices eso, en estos días estaba viendo con mi niña chiquita un programa de un YouTube de un muchacho que él tiene 8 perros y entonces es un youtuber conocido. Yo no sé, mi hija me dice, papi, mira esto. Entonces él, cuando ve un perro en la calle, él lo recoge. Bueno, una cosa tremenda, los trato como si fuera sus hijos, su familia. Pero entonces, yo viendo eso y me llamó la atención eso que tú estás diciendo. Yo dije, wow, pero ¿por qué este muchacho, con la edad que tiene, no? Y yo dije, tiene que tener una historia detrás de todo esto. Y viendo los capítulos, y en una historia él cuenta que él fue muy rechazado de niño, no tuvo una buena relación con su papá y todo. Entonces yo creo que Dios sí pone ese querer, ¿verdad? Pero en cuanto al hacer, depende de cómo la persona vive. Claro. Y entonces la persona escoge y dice, no, yo no quiero, y nos damos cuenta ahorita. No quiero ser padre, claro. Ser padre. Entonces, una de las cosas importantes también que de este tema que se llama paternidad en tiempo de pandemia, ¿verdad? Todo cambió de una manera. El concepto que teníamos de que, tiene el bebé, hacemos la revelación del sexo, hacíamos una fiesta, hacíamos 3 o 4 baby shower, disfrutábamos, después entonces nacía el bebé y hacíamos otra fiesta. Y entonces ahora llegó la pandemia, ¿verdad? Donde básicamente todo cambió. Ahora entras a un hospital, ¿verdad? Donde no puedes tener personas, si entra no sale, y para eso no hay nadie mejor
para explicarnos qué es Luis. Luis, explícame la diferencia entre Eduardo, David y ahora Jeremiah. ¿Cómo fue esa experiencia de tener un bebé en medio de la pandemia? Bueno, yo creo que los dos puntos Dios permitió. Uno fue sin pandemia y sin conocerlo a él. Y el otro punto fue en pandemia y conociéndolo a él. O sea, fue impresionante. De verdad que los tiempos que estamos viviendo, y para lo que nosotros nos estamos preparando, el remanente que nosotros somos, Dios ha permitido todo eso. Yo en el hospital, de verdad que me sentía, o sea, primero no permitían de que yo saliera del hospital. O sea, nosotros ingresamos y en el momento que ingresamos 2 y íbamos a salir los 3. O sea, no es como normalmente, vas tú, te quedas la noche, después en el día vas a tu casa, te llegas y te bañas. No, yo tengo un hijo grande, se tuvo que quedar con mi hermana y para mí fue difícil escuchar a mi hijo. Imagínate, al tercer día, él por lo general pasa un fin de semana con sus tías y está feliz. Esa es la verdad. Pero estaba pasando algo que él sabía que no era normal. Y entonces él me llama al tercer día para decirme que nos extrañaba. Eso para mí fue de verdad impactante. El ver eso de que no podía salir del hospital por las normas. Pasamos una situación con nuestro bebé pequeño que lo tuvieron que dejar en incubadora y nosotros nos tuvimos que venir a casa. O sea, mi esposa tenía que quedarse en casa, tenía que llegar y sacar su leche materna, yo llevarla al hospital. Yo pasaba en el hospital desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el bebé, luego regresarme a casa para descansar y al otro día, eso fue una rutina durante varios días. Claro, sabiendo que Dios tenía un propósito con cada uno de los días, ¿verdad? Porque de allí yo no puedo colocar a otro, va a decir, wow, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esto? Sabiendo que cada día Dios se glorificó en la vida de personas y en mi vida también se estaba glorificando. Y entonces ver que los detalles fueron tan pequeños y cuando tú vienes a ver, Dios era el que tenía metiendo la mano allí para que Él se glorificara. Esa es la verdad. Yo creo que en estos tiempos fue una felicidad. Mucha gente llega y está triste con todo esto que está pasando en la pandemia, pero para mí Dios me dio un regalo que fue mi segundo hijo. Amén, amén, amén. No, es importante que sepan que la intención de esta, ¿verdad? Nosotros somos seres imperfectos al servicio de un ser perfecto. Porque no va a decir que hay personas que digan, mira, estamos hablando de paternidad. No hemos ni siquiera, como dice la palabra, no hemos ni siquiera llegado, pero proseguimos a la meta, ¿verdad? Del supremo llamamiento, tratando de aprender y nuestros hijos. Pero más importante, nuestras esposas. Mi esposa es la que le doy gracias a Dios por su vida, porque ella es la que, como mi catalizador, como me dice, mira, fuiste muy fuerte con el niño, fuiste esto. Pero en realidad yo quisiera tener, por ejemplo, Luis, para que vayas pensando la respuesta, ¿qué consejo le puedes dar a un joven que esté pensando, debo tener un hijo? ¿Cuánto es el momento específico para tener un hijo? Y pastor, la pregunta para usted, una persona que quizás a lo mejor abuelo, 70, 80, 50, 60 años, que está viendo este programa y dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no he sido el mejor padre. ¿Hay tiempo de enmendar eso? ¿Va primero Luis o...? Sí, usted. Sí, bueno, definitivamente, o sea, siempre hay tiempo para enmendar lo que sea. Mira, me gustaría compartir con ustedes algo bien sencillo. Dice en Efesios 4, 4:6 dice que un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. O
sea, mira esto qué impresionante. Aquí, esto es una de las palabras más reveladoras de que Dios tiene un corazón de padre. Que Dios es Dios, pero que también es padre. Y eso lo encontramos en Efesios 4:6. Un solo Dios. Primero, que es un solo Dios. Segundo, y padre. O sea, dice que es Dios y que también es padre. Que está sobre todos. O sea, que está sobre todos. Sobre todos. Está por todos. Y dice, y en todos. Quiere decir que la esencia de Dios, cuando Dios dice yo hice el hombre en semejanza y en esencia de Dios, que está en cada uno de nosotros. La pregunta es si nosotros activamos esa esencia. La pregunta es si nosotros obedecemos. La pregunta es si nosotros lo que Dios quiere, porque Dios quiere que nos fructifiquemos. Eso está en Biblia, dice vayan y fructifíquense, ¿verdad? Ese es el deseo que Dios tiene para con nosotros. Eso que estamos teniendo un poquito tenemos un problema técnico con el pastor, pero mientras él se vuelve a conectar, en este sentido, Luis, ¿crees tú que una persona, ya volvió el pastor? Sí, pastor, tuvimos un problema técnico. Ok, para finalizar el punto en este sentido, Luis, ¿crees que una persona joven, qué ejemplo, qué consejo le darías a una persona Repite joven? la pregunta de nuevo, Argel. Sí. Disculpa, pero se fue la señal por un momento. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que ahorita mismo está pensando quizás casarse? Una persona que está pensando ahorita y diga, no sé cuándo es el momento de tener hijos, no sé si tenga las condiciones para hacerlo, no sé si tenga el trabajo. O sea, para ti, ¿qué consejo le podrías dar tú a una persona que diga cuándo sería el momento para tener un hijo? Mira, yo voy a comenzar con un pequeño testimonio de un amigo en Venezuela, que cuando ya nosotros todos estábamos casados y ya con hijos, él también estaba casado, incluso se casó primero que nosotros, un amigo de infancia, y nosotros, tú sabes, siempre está la presión de las amistades, que todos tenemos hijos, todos estamos casados, y entonces empieza ese círculo allí y empieza la presión para la persona que todavía no lo ha hecho. Entonces, mira, ¿cuándo es? ¿Cuándo vas a tener? Entonces, no, cuando la situación del país mejore. Y así en cada reunión nosotros teníamos, y él decía lo mismo, cuando la situación del país mejore. Resulta que la situación del país empeoró. Y mientras más empeoraba, él iba teniendo sus hijos. O sea, tiene ahora 2 hijos. ¿Ves? Cuando la situación del país está peor. Entonces, ¿qué pasa? Nunca, yo creo que estamos preparados para ser padres, esa es la verdad. Nosotros debemos de aprender a ser padres, ¿sabes qué? En el caminar, en el diario vivir. Correcto. ¿Entiendes? No hay un manual que diga, esta es la manera de ser padre. A pesar de que tenemos las Santas Escrituras que nos ayudan constantemente al diario vivir, ¿verdad? De cristiano. De seguir en la búsqueda de ese varón perfecto para mejorar nosotros como padres y no repetir los patrones. Pero no hay alguna... El Señor nunca puso de decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la hora, este es el tiempo de ser papá. Para nosotros no lo sabemos. Él sí lo sabe, ¿verdad? Por supuesto. Yo el consejo que le puedo dar a las personas es que se preparen, ¿verdad? Que se preparen. ¿Sabes qué es lo más que nosotros siempre vamos a comer con la vista? Siempre es, esta es la esposa, esta sí es la esposa. O las mujeres, este va a ser mi esposo. Pues a veces, ¿sabes qué? Cuando llegamos a una relación y no sabemos cómo es tu forma de cepillarte, a qué hora te cepillas, cuántas veces te bañas, si a ti te gusta dejar la tapa del toile abierto y a mí me gusta dejar la tapa del toile cerrada, si te gusta dejar la cortina del baño abierta y a ella cerrada, y empiezan a haber conflictos, ¿sabes por qué? Porque venimos de 2 patrones distintos y cuando nos unimos, ahí es donde empezamos a ver si en verdad era amor o empezamos a pasar del amor a la costumbre.
Entonces, tremendo ese concepto. Entonces, básicamente partiendo de tu punto, en realidad es como decir, aprendemos en el camino. Uno se deja llevar por cultura y había sido yo invitado en otro podcast y él decía, la pregunta era, ¿por qué parece que la cultura latina nosotros pareciéramos que no planificáramos específicamente eso? O sea, los americanos de repente ellos dicen, bueno, voy al college, en el college hago mi fiesta, hago las cosas que quiero, luego entonces me caso, luego entonces duramos años preparando, teniendo la casa y después como que parecieran que ya tuviese todo listo, viniese entonces ya ellos tienen sus hijos. Es una manera, al parecer la cultura de nosotros es un poco más, ¿a qué tú crees que se deba eso de que la cultura latina al parecer, ¿no? Quizás no planificamos eso así como a otras culturas, quizás. Mira, yo planifiqué, así como tú estás diciendo, mi vida también. Yo llegué y dije, bueno, voy a trabajar desde pequeño muy duro. Yo había un punto en mi adolescencia donde no quería hacer nada, pero me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo y empecé a hacer cosas, pero ¿sabes qué? Por mi propia vanidad, y empecé así a hacer dinero y dije, bueno, ahora me tengo que casar porque todo el mundo se está casando. Dios, con la otra pareja no tuvimos hijos, pero sabes, o sea, a veces hay personas que se casan solamente jóvenes, estoy hablando de jóvenes, o sea, no en la adultez, porque se supone que ya tú de adulto, ya tú tuviste una experiencia, más no un fracaso. Para mí, mi primer matrimonio no fue un fracaso, aprendí de mis errores y fue una gran experiencia para mí, con el matrimonio que yo estoy actualmente, que el Señor me entregó. Pero, ¿sabes? Tú en tu juventud, si tú no tienes claro las cosas que tú quieres para tu vida, va a ser muy difícil, Argel. ¿Sabes por qué? Porque entonces te vienes y te casas solamente por compromiso, por hacer una familia bonita, por el querer de la gente, y resulta el caso que no estamos preparados. No nos preparamos para eso, ¿entiendes? Entonces, que al contrario, cuando tú vienes a los pies de Cristo y ves lo que dice la palabra, que la mujer se tiene que guardar, que el hombre tiene que guardarse para una sola mujer. ¡Wow! En los tiempos que estamos viviendo, es difícil. ¿Por qué? Porque vemos incluso desde la adolescencia y de la juventud, jóvenes que tienen a Cristo desde pequeño y no están guardando esa parte del mandamiento, que saben pero no tienen temor de Dios todavía. ¿Sí me estás entendiendo? Este tipo de charla, yo no sé si ustedes opinan lo mismo, es tan importante porque imagínense que la mayoría de las personas, o sea, si nosotros viviésemos, vuelvo y repito, para el mal concepto que tuvimos, el mal ejemplo de paternidad, y que de repente una persona en este momento pueda escucharnos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo y decir, wow, yo puedo ser mejor, ¿verdad? Siempre hay oportunidades, Dios tiene espacio siempre para mejorar. Yo les tengo para el cierre una sorpresita. Yo me tomé la tarea de hacerle una encuesta, ¿verdad? Primero se la hice a mi esposa y después se la hice a la esposa de ustedes, ¿verdad? La pregunta fueron primero, ¿verdad? La primera, no se asusten. Mira, ahí sí nos agarraste fuera de base. Mira el pastor ahí. Sí. La primera pregunta, ¿verdad? Digo, comparto la palabra, se me cae la señal y ahora... Sí. Ahora vamos a ir con el cierre. Entonces, bueno, escuchen. Como dice un amigo mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Entonces, la primera pregunta, básicamente, fue, ¿cómo definirías a tu esposo como padre? La segunda sería, ¿cuál es la mayor fortaleza de tu esposo como padre? Y la tercera, ¿en qué puede tu esposo mejorar como padre, verdad? ¿Quién es el valiente que quiere ser el primero? Mira la cara a Luis, mira la cara a Luis. Luis. No, pues claro que Luis. Entonces, bueno, comenzamos con Luis. No, pastor, pero ¿qué es eso?
¿Sabes qué? Yo llego y bueno, yo sí veía a mi esposa sonriente, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos. Ok, primera Ajá, pregunta. ¿Cómo definiría a tu esposo como padre? Porque ellos son los mejores, o sea, el mejor catalizador. O sea, si tú quieres saber cómo tú eres como padre, tienes que preguntar a tu esposo, porque amén. podemos estar aquí hablando, diciendo que somos gente, somos lo otro, y en realidad nuestras esposas están allí, Entonces tu esposa te define, ¿verdad, Luis, como un padre protector, cuidador y cariñoso? Muy Amén. importante. Eres un protector, eres un cuidador, eres un cariñoso. Dice que cuál es tu mejor fortaleza. Dice que eres comprensivo, que analiza la situación y que conversa exhortando a mejorar. Es decir, que a la hora Ujú. quizás de llamar la atención a tu hijo, o sea, tú le dejas saber Va porque no bien. es solamente no hagas porque no hagas. Para que Luis siga sudando, pasamos al pastor. No, no, ¿Y pero la diga lo que tercera? tiene que mejorar. O sea, estoy esperando la La parte tercera. que es lo que Ok, Claro. cómo se quedó Luis. Ay, en qué tiene que mejorar? Dice que, que, que pasa más tiempo con los niños, porque en este momento trabaja mucho, que cuando sí. lo hace le entrega tremendo tiempo de calidad. O sea, tu esposa valora que el tiempo que tú pasas con ellos es un tiempo de calidad. De hecho, yo soy testigo, por eso es que los invito. Van a haber muchas personas, invitaciones de personas, padres, que yo admiro como padre y que yo aprendo como eso. Y yo puedo dar fe de eso, que Luis es una persona muy trabajadora y que a pesar de estar casado, siempre sale a rodar bicicleta con su hijo. Entonces, básicamente eso, que lo único que es básicamente pasar más tiempo con los niños, pero es producto de una situación que yo sé que el Señor luego Etapa. desea por él. Es una etapa que estamos pasando. Así que pasó la prueba María, ¿verdad? Pasó la prueba nuestra. Bien. Bueno, Bien, te digo una aplausos para cosa. María. Ahora quiero decirte algo. Con razón ella me está diciendo, tú sabes, mi amor, que me mostró unas cositas. Y yo digo, ay, ya lo vi todo. Entonces, yo Sí, sí. creo que ella se Entonces, procede. no, No, en verdad pero gracias a quiero Dios. dar gracias a nuestras esposas, en verdad, oficialmente, bueno, mi esposa ha sido, solamente el hecho de que estén ellas ahora con nuestros hijos, ¿verdad? Yo sé que la pastora está de viaje y María con el bebé recién nacido, mi esposa con los dos baby, ¿verdad? Solo el hecho de que nos den la oportunidad de estar esta horita aquí, se lo agradecemos. Mi esposa ha sido baluarte en esto, María, tremendo, me ayudó con el logo, me ha ayudado en la parte visual y bueno, la pastora igualmente, gracias a Dios, me respondió, ¿verdad? La pregunta. Entonces vamos con la pregunta. ¿Cómo definiría a tu esposo como padre? Que pongan los drums. Ok, es un padre protector y amoroso, divertido, dedicado, delicado con sus hijas. Un padre protector, amoroso, dedicado y divertido. ¿Cuál es la mayor fortaleza de tu esposo como padre? El cuidado y la atención. El cuidado y la atención a una persona que cuide y que siempre está pendiente de ella, y en que puede mejorar su esposo como padre en la paciencia. Yo me reí porque mi esposa también igualmente me colocó eso, porque, o sea, yo quería de verdad decir, bueno, yo tengo la autoridad en Cristo, ¿verdad? Para no solamente traer condenación a mi vida por lo que hice, porque si una persona de repente me juzga basado en lo que yo hice con mi hija, que no es fruto del matrimonio, pudiera decir, pero bueno, ¿qué decías tú si tú hace 13 años hiciste pero bueno, en Cristo yo soy una criatura nueva, en Cristo todos somos una criatura nueva. Entonces, mi esposa, si quieren ver la respuesta mía, ella me dice que soy un tremendo ejemplo en la vida de nuestros hijos, porque los amo, les enseño y paso tiempo de calidad con ellos haciendo cosas que les gustan. Dice, por ejemplo, cuando Nathan, el varón, demuestra que le gusta algo, mi esposa busca videos, historias sobre cosas para que Nathan aprenda más de él, es decir, son un poco más didácticos. En cuanto a mi fortaleza, dice que la mayor fortaleza de mi esposo es la forma de amar a sus hijos, los abraza y los besa y le gusta jugar con ellos y pasar tiempo en familia todos juntos. Y en que puedo mejorar, mi esposo puede mejorar en la paciencia. Cuando los niños hacen algo mal, verlo desde el punto de vista desde niño y no de adulto,
y tratar de entender lo antes posible antes de poner disciplina. Y yo pienso que esto es tremendo porque eso nos ayuda a nosotros a ver si el barco, en verdad que nosotros como hombres, nosotros le entregamos por ejemplo, a las niñas, ¿no? El sentido a la niña le damos, ayudamos en su autoestima, ¿verdad? Nosotros, yo siempre a mi hija le digo, tú eres hermosa, tú eres bella, yo quiero que ella entienda, ¿verdad? Que escuche de mí cosas que quizás de repente, si no se lo digo, va a venir una encantadora de serpiente y va a decirle cosas que ella dice, bueno, a mí nunca nadie me ha dicho. Yo le digo, tú eres hermosa, tú eres bendecida. Y a mi hijo, básicamente es el sentido de pertenencia, o sea, tú eres de mi tribu, tú perteneces a algo. Entonces, las tres esposas han tocado un punto clave donde dicen que somos protectores. O sea, a las mujeres les gusta un hombre protector, un hombre proveedor, y eso es importante, ¿verdad? Yo pienso que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la enseñanza que le estamos dando en Cristo y que ellos puedan ver los errores de nosotros. Yo le hablo eso a mi hija, yo le digo, mira, porque no sé qué ella puede escuchar. Yo le dije, aquella persona que hace 13 años, 14 años, por los 9 meses que estuvo, no soy el mismo y yo te pido perdón. Pero en verdad que llegamos al final de esta conversación. Esto es un tema que pudiéramos pasar horas, meses, hay tantos temas. Lo importante es saber, ¿verdad? Que, como dijo Luis, en realidad no hay una etapa donde uno puede decir, este es el momento. O sea, cuando tenga $50,000 en el banco, cuando tenga $1,000 en el banco, cuando tengas 35 años, cuando tenga una casa, cuando tenga 2 carros. O sea, es simplemente el saber. Lo importante es que si estás preparado, ¿cuándo vas a saber primero antes de tener hijos? Tienes que saber si tienes esposa. Si no tienes esposa, no puedes estar pensando en tener hijos, ¿verdad? Pero si tienes esposa, si tienes 18 años y tú eres capaz de dar la vida por la persona de al frente y eres capaz de dejar de tomar un vaso de agua y quitarte cosas a ti para darse a la otra persona, tú estás listo para tener una familia, una esposa, porque ya la parte de ser del egoísmo se quita. Y después de ahí, básicamente, una vez que estén casados, ¿verdad? Ya pueden tener el hijo cuando ustedes lo quieren. Si has tomado, y vuelvo y te repito, los niños no son ningún tipo de error. Si has tenido un niño y quizá a lo mejor has tenido un hijo con una persona que no amabas, es decir, una persona, en inglés le llaman one night stand. Fuiste a una discoteca, conociste a una muchacha, la embarazaste, pues déjame decirte que así como hay un concepto en el mundo que usan la gente de los guerrilleros, los pandilleros, que dicen, ¿sabes? Este es mi carnal, este es mi sangre, si él no come, no como, yo daría la vida por él. Bueno, ese mismo concepto que tienes que dar por ese hijo, va a tener que haber un cambio. Quizás a lo mejor vas a tener que dejar de comprarte ese par de zapatos de $200, de repente vas a tener que buscarte otro trabajo, pero ese niño, a pesar de la relación que tenga o no tenga con su madre, no es un error. Y definitivamente, si tienes 40, 50, 60, 70, 80 años y eres un abuelo y te has dado cuenta que el día de hoy no fuiste un buen padre, debo decirte que el poder del perdón es grandísimo. Llama, levanta ese teléfono y dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que he cometido un error, quiero pedirte perdón, pero debes saber que el hecho de que tú pidas perdón no quiere decir que la otra persona no te va a perdonar, porque quizás ha habido muchas heridas, muchos abandonos, que hay personas que han estado en trauma. Por eso quiero darle la oportunidad primeramente al pastor y después a Luis para que se despidan con sus últimos consejos o cualquier cosa que tengan que saber. Vamos a estar saliendo aquí. Síganos, por favor, en Facebook, en YouTube. La importancia de esto es sacar, ¿verdad?, una voz donde el Señor, el diseño es volver que el hombre tome el sacerdocio de la casa, ¿verdad? Vamos a estar hablando aquí de paternidad, vamos a estar hablando de protección, de armas, vamos a estar hablando de fe, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas finales igualmente, Pastor Luis, ¿creen usted en la segunda enmienda en los Estados Unidos? ¿Creen en las armas? ¿No creen en las armas? Y su mensaje final, Pastor. Adelante, Luis.
Yo creo que está en mute, sí. Voy primero yo que el pastor. Sí, el pastor te cedió ajá. Ok. No había escuchado. Bueno, yo, por ahí como dice, mi casa está protegida por algunos memes que tú puedes ver. Mi casa está protegida por Dios y por mi 9 milímetros, ¿verdad? Este país, o sea, no puedo hablar mucho del tema, ¿verdad? De lo que es la segunda enmienda, porque yo apenas tengo 5 años en este país, ¿entiendes? Es un tema que de verdad desconozco. Creo que en nuestra casa, hace muy poco yo le comentaba a mi esposa de que sí, o sea, a mí me han gustado las armas desde pequeño y le comenté a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Yo creo que voy a comprar un armamento. O sea, en este país tú puedes acceder a eso, ¿entiendes? Para protección de tu familia. Pero sabemos que en el momento de que tú sacas un arma no se saca para aquellos que han podido utilizarla. En algún momento un arma no se saca solamente para que la persona lo vea. ¿Entiendes? Y entonces, si tú sacas un arma, tú sabes cuáles son las consecuencias que pueden pasar. Tú tienes que estar muy claro el por qué y para qué tú quieres un arma. ¿Entiendes? Son cosas delicadas. Yo en mi adolescencia, sí, yo cargaba armamento en el cual mi cuñado, cosas que desconozco, que ahora, en ese momento desconocía, que ahora conozco, era algo que estaba fuera de lugar darle a un adolescente un arma. ¿Entiendes? En este tiempo yo creo que a ningún adolescente yo haría eso. Por lo tanto, hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que el armamento para ellos, la segunda enmienda, es como decir algo primordial en su casa. Eh, yo declaro todos los días que alrededor de mi casa acampan los ángeles de Jehová y ese es mi mayor protector. El día de mañana, no sé si el Señor en verdad, coloca en mí de comprar un armamento, ya ahí me sentaría con mi esposa, pero de decirte concretamente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en mi particular, yo estoy de acuerdo, ¿ok? Perfecto, gracias por eso. Igualmente aquí, estuve mucho tiempo involucrado en armerías, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Y ahora mi esposa y yo hemos estado tomando clases de defensa personal. Como siempre, es un tema un poco polémico, pero definitivamente nuestra percepción viene de Dios, pero estamos en un país donde la segunda enmienda, como lo que dice básicamente que tú puedes portar armas y la razón por la cual los padres fundadores de este país la hicieron la segunda enmienda es en caso de que el gobierno, en caso de que se convierte comunista o se vuelve un gobierno opresor, la persona, el ciudadano común pueda defenderse y de la misma manera, si hay en caso de una invasión, también que hayan personas así. Yo sé que el pastor también tiene un concepto importante acerca de ese tema, pastor. Sí. Bueno, igual que Luis, o sea, igual como decía Luis, yo creo que ya una vez que yo conocí de Dios, la protección de mi casa está basada en el Señor, ¿no? Yo creo que si creo no la enmienda o no, la enmienda está, o sea, eso no es de que este país da ese derecho, ¿no? Y es una cuestión de que cada quien tiene que escoger si quiere o no quiere tener armas, ¿no? Hay personas, como decía Luis, hay personas que tienen armas porque les gusta ir de cacería y no porque están pensando en defender su casa, o sea, entonces, si van a ir a cazar un pato, necesitan una escopeta, entonces, y este país permite hacer eso, ¿no? Como muchos países donde hay democracia, ¿no? Lo que pasa es que eso se ha manejado mal y todo. Considero que sí se debe hacer una revisión, ¿verdad? En cuanto a la manera como se gestiona el hecho de que una persona pueda tener, un arma. No sería tanto si la persona, pero, o sea, ¿quién tiene un arma, ¿no? Ahora es un tema realmente, como dices tú, un tema que es un tema polémico, es un tema que trae diferentes puntos de vista. Yo creo que
una persona que va a tener un arma, ¿verdad? Debe saber en qué se está metiendo, como dice Luis. Primero, si puede manejar sus emociones. O sea, tener un arma, tú necesitas un entrenamiento, y un entrenamiento no es nada más un curso o sea, hay un entrenamiento que la persona tiene que tener para tener un arma. Eso por un lado, ¿no? Yo personalmente considero que es una opinión personal de cada quien. Es lo que lo que una persona piense con respecto a eso. Eso sí, la persona que desea tener un arma va también que entender que tener un arma viene con un derecho, pero viene con una tremenda responsabilidad. Con una tremenda responsabilidad. Eso trae, así como viene un derecho, también trae unas obligaciones. O sea, no es que, ay, tenía el arma en la casa, no sabía, bueno, yo tomé un y bueno, llegó el niño, llegó la niña, agarró la pistola, se le fue un tiro y le dio un tiro y entonces no, es una responsabilidad porque es que esto tiene varias facetas, no es nada más, va a tener un arma que es para defendernos, o sea, tiene varias maneras de verlo. Creo que es un tema que podemos tocar en el programa después, específicamente ese programa, para poder analizarlo bien y poder hablar las cosas correctamente y ver diferentes puntos de vista. Claro que sí. Y ver diferentes por eso uno del punto es paternidad, protección y fe. En protección cabe, las armas es una de las cosas que puede protección, pero hay personas que dicen, no, mira, yo tengo protegido mi casa con cámaras, yo tengo protección mi casa con perros entrenados. Son diferentes tipos de protección. Quiero dejar saber que aquí los padres no están siendo discriminados en caso de, por lo menos mi esposa y yo comenzamos a hacer estos entrenamientos y creemos definitivamente en eso. Entonces, hermanos, los bendigo en verdad que Argel, disculpa. Y en este tiempo, como tú dices, armas son muchas cosas. O sea, en estos días estaba mirando un documental. Los medios de comunicación son un arma. O sea, hay países que se han levantado con cosas que han usado, puede ser para bien o para mal. Yo creo que un arma es algo que es como literalmente piensa en un cuchillo, porque un arma no es solamente un arma de fuego, un arma es cualquier cosa que si piensa en un cuchillo, tú puedes usar un cuchillo para matar a alguien o tú puedes usar un cuchillo para cortar una carne. Tan sencillo como eso. Entonces, es como la gente dice, el dinero es una especie de arma, si te das cuenta. El dinero da poder, el dinero, o sea, pero ¿cómo se utiliza eso, no? Entonces, yo creo que sería un tema interesante que podríamos tocar, un tema claro que a los hombres les gusta, un tema claro que sí. Quiero invitarlos para el próximo segmento. Nosotros vamos a estar saliendo los miércoles puede ser el próximo miércoles vamos a estar saliendo con un tema importante que es básicamente la paternidad. Vamos a traer dos invitados tremendos. Una persona que fue, después de adulto se enteró que fue adoptado y otra persona que de la misma manera adoptó a una persona. Vamos a ver los dos puntos de vista en paternidad, ¿verdad? Como esa noticia casi a los 40 años de haberse enterado cuando sus padres adoptivos estaban en el lecho de muerte, le confesaron que él era una persona y de la misma manera otra persona que él tuvo la disposición, Dios le puso en su corazón de adoptar a una niña. Entonces quiero pedirles que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Le doy gracias a Luis, le doy gracias al pastor y en verdad que hay mucha tela por cortar. Vamos a estar trayendo también invitados expertos en armas, invitados expertos vamos a hablar de diferentes tipos de temas, ¿ok? Entonces, los bendigo, gracias por ser parte de nuestro primer show. Disculpen por la interferencia y los problemas técnicos. Vamos a estar mejorando para la gloria.